Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Templo Betania, Colima. Adolfo Ruiz Cortines, número 49, Colonia La Estancia, Colima, México. Gloria a Dios. Qué bendición estar en la presencia de Dios. Qué bendición poder experimentar que Dios está en medio de nosotros, hermanos. Cosas grandes suceden cuando la iglesia se une y alaba y glorifica el nombre del Señor. Yo no sé para cuántos el Señor es todo, pero si Dios es todo para ti, ¿por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Grande ese aplauso para nuestro Dios. Él es todo, todo para nosotros. Gloria a Dios. Estamos listos para la palabra, hermanos. A ese amén no convence a nadie. ¿Estamos listos para la palabra? Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 9, el versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Si usted ve allí a alguien, ¿verdad?, que no tiene Biblia, acérquese, comparta la palabra con él, con ella. Dígale, quiero compartir la palabra de Dios contigo. Que podamos leerla todos, hermanos. Libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Cuando todo lo tenga, me indica ahí con un fuerte amén. Y lo vamos a leer todos juntos. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora sí, todos juntos, hermano. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Puede tomar su lugar. Hemos puesto por título a este mensaje un título un poco curioso. Yo sí lo puedo hacer, pero podrás tú creer. ¿Cuál es el título, hermanos? Pero podrás tú creer. Creer es uno de los requisitos que Dios más busca en nosotros. Creer. Y en repetidas ocasiones vemos cómo Dios, hermanos, cómo el Señor nos habla de creer, de abrir la puerta, ¿verdad?, que nos va a permitir abrazar las verdades que van a traer bendición a nuestras vidas. Las verdades de Dios, por supuesto. Y que nosotros podamos dejar, ¿verdad?, que la semilla plantada en nosotros pueda dar el fruto. Que podamos nosotros ver con certeza las cosas que no son como si fueran. Yo quiero pedirle en el nombre del Señor que en este día, hermanos, usted preste mucha atención en este mensaje. No solo en este, pero en todos. Pero debería de ser nuestra costumbre poder retener la palabra, poder aprender de ella y no dejar que el enemigo nos quite la bendición. Si nosotros creemos en las verdades de Dios, va a haber un fruto en nosotros. Que la semilla, o sea, la palabra de Dios va a poder producir bendición en nosotros. Vamos a poder ver las cosas que no son como si fueran. Pero también si nosotros creemos la negatividad de las personas, la dificultad de las circunstancias adversas, si nosotros creemos en todo ello, si nosotros creemos también, ¿verdad?, en las mentiras de Satanás, y si creemos en todas aquellas cosas que desde pequeños nos sembraron en la mente, cosas que nos dañaron, cosas que tal vez fueron plantadas ahí en nuestra mente y en nuestro corazón, si creemos lo negativo, entonces nosotros no vamos a poder nunca pasar al mundo de lo posible. Siempre vamos a estar en el mundo de lo imposible, en lo negativo, en un nunca puedo, en un nunca tengo, en un nunca voy a avanzar, tú no puedes, hay limitaciones, todo está restringido. Pero dice la palabra que para el que cree, todo le es posible. Dile al que está a tu lado, si crees, todo es posible. Quiero leerle este relato. ¿Por qué es que leímos esta parte
de la Biblia. Quiero leérselo y quiero que preste atención porque vamos a aprender mucho en este día, hermanos. Ahí en el mismo libro de Marcos, capítulo 9, versículo 17, dice así: y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Marcos 9, 18, voy ahorita. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: oh generación, ¿qué? ¿Generación qué? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Yo quisiera que no se le olvidara todo este relato, porque lo vamos a conectar con otra historia, con otro relato, con otra porción de la palabra. Nosotros vemos aquí a un Jesús, hermanos, que se presenta en un lugar donde hay una necesidad. Pregunto en este día, ¿usted tiene alguna necesidad? ¿Amén o no amén? Yo creo que todos tenemos necesidad. Pero llega Jesús y se presenta ahí delante de ellos, ¿verdad? Y uno de los que estaban entre la multitud viene y le trae a un muchacho que estaba endemoniado. O sea, le trae una necesidad, le trae un muchacho que trae un espíritu mudo, que a veces lo echa en el agua, a veces lo echa en el fuego, porque quería, ¿qué? Matarle. O sea, el demonio quería, el espíritu quería quitarle la vida a este joven. Mire usted cómo desde una temprana edad, dice la palabra que Jesús le dijo: ¿desde cuánto tiempo tiene este niño así? ¿Desde cuánto tiempo tiene el muchacho así? Desde niño, contestó. Y nosotros hemos de entender algo, hermanos. Nosotros servimos a un Dios que es todopoderoso. No sé si usted lo cree, yo sí lo creo. Pero no sé cuántos creen que tienen un Dios todopoderoso. Le pregunto, ¿a quién ha aceptado usted aquí en su corazón? A Cristo Jesús. ¿Hay algo que detenga el poder de Dios? No hay nada, nada que lo detenga. Y aquí está este señor, ¿verdad? Que le dice: mira, Señor, traje a mi hijo, lo traje a tus discípulos, y ellos no pudieron echar fuera el espíritu. No lo pudieron echar. Y Jesús le dice: bueno, tráiganmelo a mí. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Generación qué? Incrédula. ¿Por qué no les dijo generación pecadora? ¿Por qué le dijo incrédulos? Porque la incredulidad nos ha a nosotros limitado de obtener cosas que Dios tiene para con nosotros. La incredulidad nos ha impedido a nosotros que caminemos en el mundo de lo imposible. Por eso nosotros hoy podemos aprender algo de la palabra, algo que puede cambiar nuestra vida completamente. Hemos de darnos la tarea. Mire, yo quiero decirle algo. Nosotros tenemos la oportunidad de siempre estar escuchando palabra, de siempre estar leyendo una Biblia, de escuchar un mensaje. Pero el problema no es que escuchamos, y el problema no es que nos digan que tenemos a un Dios todopoderoso y que tenemos a un Dios que hace milagros. Eso todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Pero le pregunto a todos los que estamos aquí, ¿lo creemos? ¿Lo creemos? Ahí es donde entra el dilema para con nosotros. Este hombre le dice: Señor, ellos no pudieron, y ciertamente yo tengo esta necesidad, que mi hijo tiene este espíritu. Pero si tú puedes hacer algo, le dice, si tú puedes hacer algo. O sea, como diciéndole al Señor, si puedes, como que lo condiciona. Como que lo condiciona para ver si verdaderamente el Señor lo podía sanar. Mas sin embargo, el hombre en su ignorancia y en su incredulidad delante de Jesús dice: si puedes hacer algo, haz algo por él. Si puedes.
El problema no es de que Jesús no pudiera hacer algo. Jesús le responde, o sea, en otras palabras, yo sí puedo hacerlo, pero ¿podrás tú creerlo? Yo sí puedo hacer el milagro, pero ¿podrás tú creerlo? Yo sí puedo, pero ¿podrás tú creerlo? O sea, yo no tengo problema. Yo no soy el del problema. Yo tengo el poder. Jesús sabía quién era Él. Yo tengo el poder para hacerlo. Yo puedo hacer eso y mucho más, pero ¿podrás tú creerlo? ¿Cuál es la necesidad que usted tiene? ¿Cuál es el problema en el que usted está viviendo? ¿Y desde cuánto tiempo tiene usted con ese problema? Teniendo a un Dios todopoderoso, ¿por qué es que todavía sigue la situación igual? ¿Por qué es que hay caos en la casa? ¿Por qué es que no hay un orden en la casa? ¿Por qué es que no somos nosotros cristianos de mucha fe? El problema no es Dios, seguramente. Yo lo puedo hacer, pero si tú lo puedes creer, porque para el que cree, dígalo con convicción, para el que cree, todo es posible. Sacude al que está a tu lado y dile, todo es posible si puedes creer. Sacúdalo, sacúdalo. Dígale, despiértate, si puedes, todo es posible. Entonces, para Dios no hay condiciones. Para Dios no hay nada imposible. Si puedes hacer algo, Jesús dice, claro que yo puedo hacer algo. Si los incrédulos son ustedes, yo soy el autor y el consumador de la fe. Yo puedo hacer lo que ustedes ni se imaginan. Yo tengo el poder para abrir, para cerrar, para levantar, para derribar, para quitar, para poner. Soy el todopoderoso, soy el que soy. Y estoy aquí para traerles una bendición. O sea, en otras palabras, Jesús estaba ahí para hacer de bendición a toda esa tierra, como lo está en medio de nosotros, si usted lo puede creer en este día. ¿Cuánto le puede dar un aplauso al Señor en este momento? Ahora yo quiero que vaya conmigo al libro de Lucas rápidamente. Libro de Lucas capítulo 4. No se le olvide lo que hemos estado hablando. Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante. Se lo voy a leer yo para poder ganarle tiempo al tiempo. Lucas 4, versículo 17 en adelante. Yo espero que usted preste atención. Mire, no se vaya a desviar. Es muy importante lo que usted va a aprender en este día. Le va a cambiar toda su vida, créamelo. ¿O no lo cree? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era, ¿qué era? ¿Por quién? Versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en ¿quién? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y
y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús venía del desierto. ¿A qué lugar llegó el primero? ¿A dónde? Ya lo acabamos de leer, no puede ser posible que se le haya olvidado. ¿A dónde? A Galilea. Y en Galilea hizo muchos milagros. En Galilea hizo muchos prodigios. En Galilea el Señor se movió de una manera especial. Recuerde que cuando Él agarra el libro, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a sanar, me ha enviado a libertar, me ha enviado a traer paz, me ha enviado a todo esto. Jesús empezó su ministerio y se estaba cumpliendo en Él. Hizo muchas cosas tan maravillosas que los de Galilea lo abrazaron. Que los de Galilea pudieron mirar, ¿verdad? Mirar la luz. La Biblia dice que Galilea de los gentiles, luz les resplandeció. En medio de las tinieblas, luz les resplandeció. Esa luz era Jesús. Las tinieblas no significa que era de noche y que por eso llegó Jesús ahí y se prendió una luz. No, está hablando del pecado. Está hablando de la naturaleza caída. Está hablando de que había pecado, de que había situaciones difíciles, de que ellos no tenían una esperanza, pero luz les resplandeció. Como muchos de los que no conocíamos a Cristo antes y que vivíamos en pecado, en el adulterio, en la fornicación, tomando cerveza, metiendo humo al cerebro y por todos lados, estábamos en tinieblas en todo momento. Y no había luz para nosotros hasta que se nos predicó de Cristo y la luz nos resplandeció en el corazón, en la mente, en todo nuestro ser. Y por eso hoy glorificamos a un Dios que es vivo. Pero nosotros tenemos que entender que cuando Jesús viene a Galilea, Él es abrazado. Los galileos creyeron. Abrieron su corazón, se dieron la oportunidad, abrieron la puerta para que la semilla fuera sembrada y creyeran que lo posible, que lo imposible podía ser posible en las manos de Dios. Entonces corrió su fama. Pero después de Galilea, ¿a dónde llega él, hermano? Le pregunto, ¿a dónde llegó él? ¿A dónde? A Nazaret. Y en Nazaret fue todo lo contrario. Primero sí lo recibieron bien y él empezó a hablar porque hablaba con palabras de gracia. Hablaba con palabras, ¿verdad? Que eran muy bonitas ante la gente. Y la gente decía: oh, qué bonito habla este, qué bonito aquí. Como mucha gente hoy dice: qué bonito habla esa persona. O qué bonito hablan los predicadores. O qué bonito hablan los cristianos. Pero nunca se quieren convertir. Solo les gusta lo bonito. Lo bonito, lo bonito. Pero nunca quieren entregar el corazón a Cristo. Entonces, cuando entendemos que Él llega ahí a Nazaret, empieza a hablarles y les dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Yo soy aquella profecía de la cual el profeta Isaías había hablado. Yo soy la profecía. Y se cumple hoy delante de ustedes. O sea, he venido a sanar, he venido a libertar, he venido a restaurar lo que estaba caído. Y les empieza a soltar unas cosas ahí después que para ellos les causó una ira. Terminan ellos sacándolo de la sinagoga, sacándolo de la ciudad. Y lo llevaron hasta la cumbre, hasta allá arriba a un monte, para despeñarlo, para quitarle la vida. En estos pasajes le vamos a dar un giro a la predicación. Yo quiero que usted preste la mayor atención, porque de una u otra manera tenemos que aprender, hermanos, que cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando una Biblia se abre, es Dios mismo hablándole a su alma, hablándole a mi alma, hablándole a su corazón y hablándole a mi corazón. Hablándole a su mente y hablándole a mi mente. Queriendo renovarnos, queriendo transformarnos, queriendo hacer de nosotros criaturas diferentes, semejantes más a Dios cada día que pasa. Yo quiero preguntarle en este momento, ¿los de Galilea abrazaron la oportunidad o la rechazaron? La abrazaron. ¿Los de Nazaret qué hicieron? Lo rechazaron. ¿Cuál fue la diferencia entre los galileos y los de Nazaret? Yo meditaba en estos pasajes, hermanos, y yo le pedí al Señor que me ayudara. Y decía: Señor, hay algo que tú quieres enseñarme, pero no lo alcanzo a captar, no lo alcanzo a entender. Y de repente, ¿verdad? Como si el Señor estuviera ahí hablándonos, ¿verdad? De una manera que hasta Él se ríe, yo creo, de la manera en que nosotros estamos haciendo preguntas. El problema no soy yo, el problema es que tú no entiendes lo que está ahí. O sea, tú puedes tener ese mensaje si puedes creer.
Y cuando empieza uno a entender las cosas, hermano, cosas se empiezan a esclarecer en el corazón y empiezas a digerir el mensaje. La reacción de los judíos fue la misma reacción que la que tuvieron sus antepasados. Llegaban profetas a Israel, ¿y qué hacían con los profetas? Los mataban. Ahora tenían al Hijo de Dios enfrente de ellos, ¿y qué querían hacer con él? Querían matarlo. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se nota cómo estos hombres llevaban la palabra de Dios, llevaban una bendición para la nación, pero ellos, en lugar de abrazarlos, los echaban fuera. Nosotros estamos, hermano, en el mejor camino que puede haber, el camino de la verdad, el camino de la justicia. Ellos mataban a sus profetas, no abrieron la puerta para creer y abrazar las verdades, rechazaron la verdad. Su incredulidad los hizo mantenerse en el mundo de lo imposible. No se me vaya a olvidar de Galilea y de Nazaret. Yo quiero preguntarle algo, hermano. ¿De qué hablamos el miércoles pasado? ¿De qué hablamos apenas el domingo pasado? Había más de 100 y algo de personas. La ilustración de la oveja, gloria a Dios, se empieza a salir un poquito la información. ¿Sabe por qué yo hago esta pregunta? ¿Cómo vamos a creer en un Dios, hermano, cuando escuchamos mensajes el miércoles, mensajes el domingo, y tenemos la Biblia todo el día ahí en la casa, y no digerimos la palabra? Y el Dios que profesamos, que es todopoderoso, durante toda la semana lo tenemos ahí apagadito. ¿Cómo vamos a creer en un Dios así? ¿Cuándo nos vamos a dar la oportunidad de poder, mire, como iglesia, yo decía en la mañana, en el culto de la mañana, yo quisiera, hermano, que usted se diera la oportunidad de que cuando escuchara una palabra, un mensaje, usted pueda hacer sus notas? Qué bendición hubiera sido que cada uno hubiera sacado sus notas del miércoles pasado y del domingo pasado y decir, de esto fue lo que hablamos, porque estuve meditando durante la semana, porque lo estuve practicando, porque me dormí leyendo la palabra, me desperté leyendo la palabra, estaba meditando en ella. Y la hacemos parte de nosotros y abrimos el corazón para que entre la bendición a nuestras vidas. Porque hay una incredulidad. Hay una incredulidad tan terrible, hermano, en nosotros. Una incredulidad que nosotros tenemos que brincar del otro lado y ser como los galileos. Los galileos reconocieron su necesidad. Los galileos reconocieron que necesitaban de Dios, que tenían un problema tan grande y necesitaban que alguien les ayudara. Nosotros, como hijos de Dios, somos luz en medio de la oscuridad. Pero no podemos nosotros ser esa luz si no estamos siendo alimentados de la fuente fidedigna que es nuestro Señor Jesucristo. Durante toda la semana, ¿cómo es posible que veamos, entre comillas, verdad, a cristianos, hermano, que no les sale ningún amén, que no tienen ninguna expresión de alegría, que no tienen ninguna expresión de gozo, que nada sale del corazón, que solo son quejas, que solo son imposibilidades, que es un negativismo y que son cosas del pasado que se siguen hablando, cuando tenemos a un Dios que es todopoderoso? Alguien que me explique, porque yo no entiendo, hermano. Porque yo no entiendo si Jesús se para en Galilea y los galileos lo abrazaron, los galileos le dieron una buena fama por todos los lados, reconocieron su necesidad y ellos creyeron, abrieron la puerta. Los de Nazaret la cerraron. Nosotros tenemos una Biblia, tenemos la palabra, tenemos la bendición de escuchar mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje. ¿Qué hacemos con el mensaje? ¿Cómo vamos a creer en un Dios poderoso si lo que hacemos con la palabra es llevarla afuera de la ciudad y tirarla por un despeñadero? Pregunto en este día, ¿qué hacemos con tanto mensaje que Dios nos da? ¿Cuántos de ellos practicamos? Practicaremos siquiera el 10% de un mensaje, el 1% de un texto bíblico. Y ahí vamos a darnos cuenta, porque es que a veces no creemos que Dios puede hacer las cosas imposibles. Hermano, cuando Jesús se paraba en las sinagogas y les hablaba y les enseñaba, en esa ocasión Él se sentó, y cuando se sentaba se dice que era para enseñar. Las sinagogas eran lugares como estos, donde la gente se reunía a escuchar la palabra de Dios, a escuchar palabra de Dios.
para que la palabra trajera, despertara la fe en ellos. Y esa fe pudiera hacerlos creer en las cosas de Dios. Creer en que Dios puede hacer lo imposible. Pero no reconocieron su necesidad. Pregúntale al que está a tu lado, ¿reconoces tu necesidad? ¿Reconoces tu necesidad? Los galileos se dieron cuenta que ellos estaban ciegos, que estaban en tinieblas, que ellos necesitaban que alguien les predicara de la bendición, que alguien les predicara salvación, que alguien los sacara de las tinieblas a la luz, y de repente se aparece el Hijo de Dios cumpliendo con su ministerio, y ellos creyeron. Creían que Jesús era el Hijo de Dios, y le creían y le pedían cosas con una fe, abriendo el corazón, y Jesús les suplía sus necesidades. Pero cuando viene a Nazaret, de repente allí, ¿verdad? Se para y los judíos no creyeron en él. No creyeron en él y lo mataron. Lo llevaron a la cruz. Lo llevaron hasta lo último. Y él, hermanos, nosotros sabemos que Jesús murió por nuestros delitos y nuestros pecados. Sabemos todo eso. Pero la incredulidad de ellos los llevó a ser unas personas que menospreciaron al Hijo de Dios. En este día, hermanos, para mí es una grande bendición poder compartir este bosquejo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos quiere llevar al mundo de lo imposible. Nosotros sabemos, hermano, que México desde hace mucho tiempo ha sido un México engañado, o como dijimos en la mañana, desde pequeño México ha sufrido de abusos, México ha sufrido de engaños. A México lo engañaron desde que comenzó, desde sus comienzos. Ha sido un México abusado, un México que ha sufrido violencia, un México que en muchos lugares nadie da nada por los mexicanos. ¿Cierto o no es cierto? Un México, hermano, que en otros lugares no es muy bien preciado. Pero ¿sabe qué pasa aquí? Que para nosotros, hermano, sería como imposible ver un México diferente. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no existe ninguna cosa que sea imposible. Este muchacho estaba desde pequeño poseído por un espíritu que lo quería meter en el agua y en el fuego y matarlo. Desde pequeño. Desde pequeño, pero llega Jesús y le cambia la vida. Llega Jesús y le da un giro diferente. Llega Jesús y le empieza a mostrar que las cosas que él ha estado viviendo son una mentira. Porque cuando llega Cristo en el escenario, todas las cosas adversas a nuestro alrededor son una mentira. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuál es el problema que nosotros vivimos a diario? ¿Cuál es la situación que nosotros estamos viviendo y que no podemos solucionarla? Y que de repente por nuestra incredulidad creemos que así es como debemos de vivir. ¿A cuántos de nosotros no se nos dijo desde pequeños que no servíamos para nada? Desde pequeños nos plantaron tal vez una semilla ahí y empezamos a crecer con ella creyendo, adoptando que no servimos para nada, que nunca vamos a poder progresar, que nunca vamos a salir de la cuadrita donde vivimos, que nunca vamos a poder tener nada. Una mentalidad aparte de nuestra incredulidad. Pero cuando llega Cristo en el escenario, Él puede transformar todo completamente. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Y yo creo, hermano, que Dios quiere levantar una iglesia que todo lo cree en el nombre de Jesús. Una iglesia que puede mirar cambios grandes en su casa, en su trabajo, en su familia. Que no seamos nosotros como los de Nazaret, que rechazamos la verdad, pero que antes bien seamos como los gentiles, que pudimos abrazarlo. Y que cuando venimos nosotros a la sinagoga, a la iglesia, venimos a aprender. Porque si tú crees, cuando salgas de aquí, ese problema que está en tu casa, esa situación que tú no has podido solucionar, si tú crees, todo es posible. Pero si no creemos, va a continuar. Y va a continuar, y va a continuar, y va a continuar allí. Y todo por nuestra incredulidad, teniendo enfrente de nosotros a un Dios que todo lo puede. Si nosotros dejamos, hermano, que la palabra agarre o tome mucha fama en nuestra vida, como tomó fama Jesús en Galilea.
Si nosotros dejamos que la palabra tome fama en nuestra vida, o sea, si nosotros mismos como humanos nos llamáramos Galilea, pues, entonces veríamos milagros en nosotros. Veríamos tantas cosas que Dios estaría haciendo. Recuerda lo que acabamos de leer, que Jesús llegó a Galilea y luego a Nazaret, y Jesús les dice, miren, quiero decirles algo. Había una viuda de Sarepta, en Sarepta de Sidón, pero había muchas en Israel, y solo a una el profeta Elías fue enviado. Había muchas viudas, pero solo a una de ellas fue enviado el profeta. Había muchas, pero solo a una de ellas fue enviado. Había necesidad, 3 años y 6 meses, que había mucha necesidad. Había una hambre, había una sed, había una sequía en todo lugar por 3 años y 6 meses. Y en esos lugares había muchas viudas, pero ¿por qué solo a una de ellas fue enviado el profeta Elías? En Israel había muchos leprosos había, pero tuvo que venir uno desde Siria hasta Samaria para ser sanado. ¿Por qué tuvo que venir uno desde afuera hasta acá hasta adentro? Porque si había muchas viudas, porque solo a una de ellas, y que no era de Israel, porque a una de ellas fue enviado el profeta Elías. Porque hay tantas personas que hoy quisieran estar en la iglesia, pero no pueden, y los que pueden estar no están. Porque hay tantas personas que quisieran tener la Biblia que tú tienes en la mano para leerla y comérsela toda, pero los que la tenemos, ¿qué hacemos con ella? ¿Por qué? ¿Por qué? Me preguntaba yo, decía, Señor, ¿por qué? Porque hay tantas personas que están ansiosas de conocer de Dios. Yo no sé si ustedes han visto ese video donde le entregan unas Biblias a unos chinitos. Por primera vez las agarran y las están oliendo y lloran porque apenas tienen la Biblia. Pero el que tiene Biblia aquí en Colima, bueno, los de Dallas, ¿por qué hay un alejamiento? ¿Por qué no nos damos la tarea de creer verdaderamente en el Dios Todopoderoso al que proclamamos con los labios y lo proclamemos con el corazón? ¿Por qué desde lejos viene gente a la iglesia? ¿Por qué hay personas que desearían tener una iglesia cerca de su casa, pero los que viven cerca no se aparecen? ¿Por qué es que alguien busca la ayuda y los que la tienen la desprecian? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos reconocido nuestra necesidad. Porque nosotros tal vez, hermano, necesitamos darnos la tarea de decir, yo necesito de Dios. Yo necesito creer a sus verdades. Porque es que nos hacemos los duros, mensaje tras mensaje, y decimos, no pasa nada, en mi vida no pasa nada, escucho, pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Y por qué otros a medio mensaje ya el corazón está contristado, están llorando, están ahí entregados al Señor, pasan al altar, se entregan, cambia su vida? ¿Y por qué otros no hacen ese cambio? ¿Por qué? ¿Con quién te identificas? ¿Galilea o con Nazaret? La incredulidad, hermanos, ciertamente es un pecado delante del Señor. Porque es que hay otros que se gozan en la presencia del Señor y hay otros que durante la presencia del Señor están dormidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una indiferencia hacia las cosas de Dios? ¿Por qué una indiferencia ante un Dios que es todopoderoso? Me pregunto. Hermano, si usted supiera, cuando estuvimos en Rumania, estuvimos predicando ahí la palabra en un jardincito, la gente, a nomás escucharon el primer toque de la guitarra, se acercaron con una hambre de escuchar la palabra. Con una hambre, y se les empezó a predicar y lloraban y decían, díganos más de Jesús, díganos más de Jesús, no se vayan. Ya nos íbamos a venir en el autobús y la gente venía corriendo detrás del autobús, no se vayan, llorando. Estuvimos en África, lo mismo, la gente con hambre de la palabra, con sed de la palabra, creyendo que ellos decían, y si yo le pido al Señor, Él puede hacer un milagro. Claro que te puede hacer un milagro, si puedes creer. Si puedes creer. En tantos lugares, pero nos tocó llegar al país de Guatemala. Y mire, hermano, qué tremendo que en Guatemala hay evangelio por todos lados. En Guatemala el evangelio está más avanzado que en México, muy avanzado, muy avanzado. Pero ¿sabes lo que nos encontramos? Yo dije, vamos a encontrar. Yo dije, ¿para qué venimos a Guatemala? Si aquí conocen
muy bien de las cosas de Dios. Hay una ciudad donde al cruzarla de este lado no hay cárceles, no hay nada, porque la mayoría son cristianos. Y reportajes por todo el mundo salieron, cómo eran las zanahorias gigantescas que ellos producían, porque la bendición de Jehová estaba ahí con ellos. Cosas impresionantes que pudimos ver en Guatemala. Decimos, pero ¿cómo está pasando todo esto? Porque había gente que estaba orando, había gente que le creía. Pero de este lado de la ciudad, tú veías una completa diferencia en este lado. Acá sí había cárceles, acá sí había muchos policías, pero de este lado no. Impresionante, impresionante mirar todo eso. Es más, yo estaba de incrédulo ahí, yo decía, no lo puedo creer. Pero cuando empezamos a predicar la palabra, empezamos a salir allí, nos encontramos con personas que dicen, es que yo antes servía en esto, yo antes hacía acá, pero hoy estoy caído, me he ido al mundo, ahora estoy tomando, ahora estoy aquí, ahora estoy allá. O sea, nos encontrábamos a unos de Galilea y nos encontrábamos a unos de Nazaret. Unos que desearían haber tenido esas zanahorias y esas calabazas. En África les hubieran caído muy bien esas zanahorias y calabazas, pero los que las tenían acá las estaban despreciando. Qué impresionante, en un lugar donde todo abunda y lo despreciamos. Lo despreciamos porque ya lo hemos oído, otro mensaje. ¿Qué hacemos con tanto mensaje, pues? ¿Qué hacemos con tanto mensaje? ¿Cuánto practicamos de ello? ¿Cuánto lo adoptamos? ¿Cuánto compartimos? ¿Cuándo vamos a ver cambios, crecimiento en nosotros? Cambios, hermano. Yo no quiero, la verdad no me puedo ni imaginar estar en los guaraches o en las sandalias de uno de aquellos profetas, hermano. Y predicarle a los judíos. Hubiera sido terrible, difícil saber que los judíos, para ellos era la promesa, pero no la recibieron, no la quisieron. Entonces vino ahora y el Señor empieza a salvar a los gentiles, de los cuales usted y yo somos los gentiles. Y somos salvos porque creímos en Él. No fuimos salvos por las obras que hacíamos. No fuimos salvos porque nosotros éramos elocuentes o ignorantes. No, fuimos salvos porque Cristo murió por nosotros. Por eso a todo aquel que cree, sus pecados les son perdonados. Para esto vino el Señor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Que en Él cree. Creer es uno de los mayores requisitos que Dios pide de su iglesia. Que Dios pide de las personas que se van a acercar a Él. Por eso cuando tú te acerques a orar al Señor, acércate creyendo que Dios está allí. Pero hay gente que, una por una, a algunos ni oran. Y cuando oramos, de repente, yo les mencionaba a los hermanos, en la mañana decía, yo he escuchado personas que dicen, Señor, si puedes hacer esto, échame la mano, Señor. Si tú puedes aquí, mira, el problema no es Dios, Dios puede hacerlo todo. Si puedo creer. ¿Podrás tú creer en este día que tu vida puede cambiar? Que tu vida puede cambiar completamente. Mire, hermano, estando allí en Pihuamo, ¿cuántos conocen Pihuamo o han oído de Pihuamo, hombre? Cerca ahí de Jerusalén. Entre paréntesis, hermano, una vida terrible, una vida sin color, sin luz, sin sabor, sin nada, como una Galilea, todo oscuro, todo en tinieblas. Solo drogas, solo golpes, solo adulterio, solo baile, solo estar en la noche, en las madrugadas ahí en la calle, fumando, tomando. Esa era la vida, hermano, que yo llevaba de pequeño. Perdido. Pero de repente me empiezan a hablar de la palabra de Dios y yo decía estos aleluyas y empecé a burlarme y empecé a decir cuantas cosas cuando la luz estaba resplandeciendo apenas enfrente de mí. Veíamos nosotros que personas iban con la Biblia ahí hablándole a otras personas y nosotros nos reíamos, nos burlábamos. No creíamos que la vida podía cambiar. No creíamos que la vida iba a ser la misma, que yo me iba a morir igual que mis tíos, borracho, que iba a pasármela en las calles ahí tirado, ¿verdad? Hecho del baño, amanecido ahí otro día. Creíamos que así íbamos a terminar, porque estábamos incrédulos. Creíamos que íbamos a ser como nuestros padres, golpeadores de mujeres, abusivos ahí, diciendo cuántas maldiciones y cuánta tontería, hermano, que nuestros padres cometieron errores porque no les enseñaron bien. Y uno creía que así íbamos a hacer. Y desde pequeños nos empezaron a sembrar, hijo, tú esto, lo otro, tú no vas a servir para acá, tú no vas a servir para nada.
Recuerdo que, hermano, yo les he contado, en la mañana se los conté también, les dije, hermanos, cuando yo iba ya a ir para Estados Unidos, mi papá dijo, tú no puedes ir para allá, te vas a hacer alcohólico. Eso fue lo que él me dijo, porque yo iba ya de aquí ya con un vicio terrible. Yo decía, nunca voy a dejar esto, nunca lo voy a dejar, va a ser imposible que yo lo deje, porque mi incredulidad y mi mente y mi negativismo y los que me rodeaban igual de negativos, igual que yo. Pero cuando me empiezan a predicar de la palabra del Señor, se empezaron a caer todos los argumentos, se empezaron a caer todas las mentiras, y me di cuenta que era una mentira que Satanás había metido en mi mente y en mi corazón. Entonces la luz empezó a resplandecer. Hoy ya no tomo, hoy ya no fumo, hoy ya no ando de malandrina allá afuera, hoy ya no estoy exponiendo mi vida en las cosas que no son verdad de bendición. Ahora, hermano, le sirvo al Señor porque he creído que Dios puede cambiar la vida. He creído que Dios puede cambiar la vida. Tuve que creer, tuve que darme cuenta que Dios sí podía prosperarme, que Dios sí podía enseñarme nuevos horizontes, que Dios sí podía llevarme a otra tierra que yo nunca jamás en la vida hubiera pensado que un día iba a pisar. Que Dios puede hacer lo que tú no te puedes imaginar, que tu vida no es la que tú estás pensando. Si tú crees en el Señor, Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. El hijo que tú tienes en la cárcel puede salir si tú crees con fe que Dios puede meter su mano. Aquel esposo que está ahí perdido en las drogas, que está perdido en el alcohol, si tú crees, ese esposo puede regresar a los pies del Señor. La hija que está allá en la prostitución, Dios la puede rescatar. Los problemas en la casa, el hijo endemoniado, Dios puede echar fuera ese demonio si puedes creer, porque el problema no es de Dios, es de nosotros, la incredulidad. Pero ¿qué hacemos con todos los mensajes? Viene por aquí y lo echamos por el otro lado. Muchos leprosos había en Israel, pero solamente uno de Siria tuvo que venir. Porque los que lo tenían ahí tenían al profeta que podía sanar, sabían que hablaba con Dios, sabían que tenía acceso a lo divino, a lo poderoso, sabían que el profeta era la voz de Dios, los labios de Dios, la presencia de Dios donde quiera que él iba. El profeta podía hacer milagros en frente de ellos y no lo aprovecharon. Y había un leproso en Siria desde lejos. Y le dijeron, allá en Samaria hay uno que sana, allá en Samaria hay uno que sana. Y ahí viene desde allá, en su caballeriza, ahí con su ejército, y viene, y el profeta lo sana. Claro, por el poder de Dios, por supuesto. ¿Por qué desde lejos? Y teniendo muchos leprosos ahí. Y ahora Jesús se había parado enfrente de ellos, ante los judíos, y les dijo, miren, déjenme decirles una cosa. En aquel entonces había muchos leprosos en Israel, pero tuvo que venir uno desde Siria. Había muchas mujeres viudas, pero solamente el profeta Elías fue enviado hacia otro lugar. Dios, hermano, bendice, hace milagros con el que cree. Para el que cree, nada le es imposible. Para Dios no existe nada imposible. ¿Te das cuenta el Dios que tenemos? ¿Te das cuenta que no es un pedazo de metal, ni de madera, ni de barro al que estamos adorando? ¿Te das cuenta que es un Dios que es todo poderoso? Yo pregunto en este día, ¿creeremos en ese Dios? ¿Con qué convicción puedes decirlo? Yo creo en ese Dios. Y pararte frente a la necesidad de decir, ¿sabes qué? Verdaderamente esta necesidad no tiene que estar aquí. Es solo una mentira. Es solo algo que me está deteniendo. Es solo algo que me impide seguir adelante. Yo tengo un Dios que es todopoderoso. Debo de creer en Él. Dios lo puede hacer si tú puedes creer. Hay mucha necesidad que Dios puede suplir, hermanos, pero no la creemos a veces. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, ¿cómo oramos delante de Él? Con incredulidad, oramos, dejamos la oración, nos levantamos y no sucede nada. No sucede nada. Volvemos otra vez a orar y tal vez no sucede nada. Porque nos acercamos solo por rutina a orar. Pero cuando metemos la fe, cuando vas dispuesto, cuando has reconocido tu necesidad, cuando has visto que Dios te puede abrir puertas, cuando tú has experimentado que la mano de Dios ha estado contigo, entonces ya no te acercas a Dios como cualquier cosa. Te acercas a Él con mucha fe, creyendo que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús lo vas a recibir. ¿Cuántos vientres, hermano,
el Señor en la palabra vientres de mujeres que eran estériles. ¿Cuántos vientres no volvió el Señor a restaurar y pudieron dar hijos? ¿Cuántos hogares que estaban ya a punto de destruir? O sea, era imposible, pero alguien en el hogar creyó y Dios hizo lo imposible y los restaura y los levanta. ¿Cuántas veces Satanás ha querido destruir nuestras vidas y nos ha metido en una mentira y nos ha arrastrado en muchas cosas? Pero cuando se para uno que cree, hasta ahí llegó el enemigo. Imaginemos a una iglesia que cree en el Dios que sirve y adora. Pero tal vez, hermano, hace falta que reconozcamos nuestra necesidad. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál necesidad tienes delante de Dios? Con la ayuda del Señor vamos a hablar la siguiente parte, el siguiente domingo. Pero quiero preguntarle esto. ¿Usted cree que el domingo que viene usted puede estar en la iglesia? ¿O no cree? Todo es posible si podemos creer. ¿Cuán grande, hermanos, es la palabra de Dios? Y posiblemente cuán grande tuviera que ser nuestra fe para creerla. Párate con fe en tu hogar. Párate con fe en tu casa. Párate creyendo que todo lo que tú le pidas al Padre en el nombre de Jesús lo vas a recibir. Párate creyendo como aquel sirio lleno de la lepra, creyendo que si obedece a la palabra, él podía ser sano y su piel le sería restaurada. Como aquella viuda de Sarepta, que no tenía nada de donde echar mano. ¿Alguna vez usted ha estado en su casa sin tener nada que comer? Por días. Qué difícil. Ahora piense 3 años y 6 meses. Esta viuda se dio cuenta de algo. Hay cosas, hermano, que Satanás nos tira una mentira y la envuelve de tal manera que no sabemos por dónde viene la mentira. Hay situaciones muy adversas que no sabemos cómo luchar contra ellas, que no sabemos cómo descifrarlas. La mejor arma que tenemos es creer en que Dios puede hacer algo. Te voy a explicar algo y con esto voy a ir terminando. Cuando en aquella ciudad, en aquel lugar había sequía por todos lados, en su casa había abundancia. No porque tu vecino vive de la manera en que vive, tú tienes que vivir igual que él. No porque tus antepasados vivieron de la misma manera, tú tienes que vivir igual que ellos. No porque alguien te haya dicho que tú no vas a hacer esto y que tú no vas a lograrlo y que tú nunca vas a escalar y que no vas a poder y que no tienes capacidades y de repente tú aún mismo le añades, es que es cierto, es que yo no puedo, es que no tengo, es que aquí, es que acá. Es una mentira. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Yo he escuchado personas que dicen, es que no puedo ver, es que esto, es que el otro, es que se me hace difícil, es que yo no soy para eso, es que para el que cree todo es posible. ¿No te gustaría, verdad? Mira, hermano, yo he tenido personas que hemos hablado con ellos, que sus casas han dicho, mi casa es completamente un infierno. Nunca podemos salir adelante. Apenas ganamos un poquito y ya se nos va y nos endeudamos en más. Apenas está saliendo uno de mis hijos de una enfermedad cuando ya está otro en otra enfermedad. Pero así ha sido toda mi familia. Y no solamente está enfermo, pero ahora tenemos a uno que es drogadicto. Entonces yo ya no sé qué hacer con mi vida. Yo ya no sé qué hacer con esto. Yo ya no tengo salida. Ya no tengo para dónde hacerme. Y ya con tanto problema y sin dinero y sin comida y sin nada, ahora ya me están pidiendo el divorcio. Yo definitivamente no sirvo para esto. Y ahí está el hijo pequeño y la hija pequeña escuchando todo aquello y tal vez dentro de sí diciendo, mi vida va a ser igual que la de mis padres. Mi vida va a ser igual que la de mi papá, igual que la de mi mamá. Voy a terminar abandonada, voy a terminar abandonado. Galilea de los gentiles estaba en tinieblas, pero luz les resplandeció. La luz te va a traer felicidad a tu vida. La luz de Jesús te va a cambiar la vida si puedes creer. Vas a tomar otro camino diferente. Vas a ver las cosas de otra manera diferente. Vas a ver una avenida abierta, accesible a la mano de Dios que te puede ayudar en todo momento.
si puedes creer. Este país ha sido uno de los más idólatras en todo el mundo. En este país se adoran muchos ídolos, se adoran muchos santos. La gente tiene metida la Santa Muerte en la casa. ¿Usted cree que la Santa Muerte le va a ayudar? Para nada. Gente todavía buscando la suerte en las cartas allí. No hay nada. A este país le vendieron una mentira y se la comió todita. Pero Cristo, hermano, está llegando a los hogares. La luz está resplandeciendo y gente está soltando todas esas mentiras. Nosotros no adoramos, hermano, a un Dios que tiene oídos y que no oye. Adoramos a uno que sí nos oye y se compadece de nuestras necesidades. Yo no sé el Dios que tú sirves, pero el Dios que yo tengo se ha compadecido de mis necesidades. El Dios que yo tengo me ha sacado de problemas, me ha concedido las peticiones de mi corazón, me ha hecho ver cosas que nunca en la vida me hubiera imaginado ver. He podido comprobar que verdaderamente Dios es real, hermano. Pero hay que creer en el corazón. Yo no sé qué tanto tú quieres que el Señor haga en tu vida, pero si tú puedes creer en este día. Dios no pide que tú tengas sentimientos y si sientes hacer esto y es que yo no siento aquí, o como de repente a veces el ambiente está medio tenso en la iglesia. ¿No ha notado que a veces está medio tenso el ambiente en la iglesia? Y así un poquito como pesada la cosa, y como que el enemigo dice: ah, mira, ahorita te los voy a dormir a todos, ahorita les voy a quitar aquí. Pero yo creo en un Dios todopoderoso. Yo creo que la palabra nunca va a regresar vacía, porque aunque haya unos ahí medio durmiéndose, la palabra les va a caer en el corazón. Yo creo que Dios tiene propósitos para nosotros. Yo creo que Dios puede hacer milagros. Yo creo, hermano, yo creo que tenemos un Dios que todo lo puede. Yo creo que mi vida puede cambiar todavía y que hay áreas que el Señor todavía me quiere enseñar. Yo creo en algo diferente. Yo no creo en las mentiras del enemigo, no creo en el negativismo de la gente, no creo en las mentiras de Satanás. Creo en un Dios todopoderoso. Creo que Jesús levantó a Lázaro de los muertos, y cómo no va a poder levantar a un enfermo en nuestros días. Yo creo en ese mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo creo que si nosotros oramos, Dios puede abrir los cielos en este día. Yo creo que Dios puede motivarnos. Yo creo que el Señor es todopoderoso para suplir tus necesidades, las mías y todas las que están aquí en este día. Yo creo que Jesús, hermano, caminó sobre las aguas, caminó sobre la adversidad, sobre las circunstancias, y me puede hacer caminar por encima de mis circunstancias adversas. Yo creo en un Cristo poderoso. Yo creo que Él murió, pero creo que Él resucitó. Yo creo que Él tiene el poder, hermano, para levantarnos aún si estamos aún metidos en la tierra. Yo creo que Él viene por una iglesia pura, santa, sin arrugas, sin mancha. Yo creo que yo me voy a ir con Él. Yo no sé tú, pero yo me voy a ir con Él. Yo creo en un Dios poderoso. Yo no creo, hermano, yo no creo en las imágenes. Yo creo en lo real, creo en lo que es, creo en lo tangible,